Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Nosotras somos Carlos y Ro, de Sur del CICO, el Centro de Estudiantes. Bueno, gracias a los compañeros y compañeras que están en el canal de YouTube, en el repaso. También en simultáneo les contamos que estamos en vivo, presencial, para dar inicio al repaso de psicopata. Así que gracias a todos y a todas también por venir acá. Bueno, en el día de hoy vamos a estar repasando todos los contenidos que entran en el segundo parcial, que se rinde el sábado. Comentaban que hoy estaban un poco jugadas con el estudio, yo también. Así que acá nuestra compañera Ro Torres, quien es compañera de cuarto año y tercer año de la carrera, va a estar dando un grupo de estudio repasando, bueno, intensivamente lo más que podamos los contenidos que se van a evaluar. Ahora Ro va a comentar un poquito más. Pero bueno, comentar que los grupos de estudio que hacemos desde Sur los hacemos porque nos parece fundamental la permanencia para el egreso de todos y todas en la facu. Muchas veces los estudiantes por ahí necesitamos recurrir a un apoyo extracurricular para las materias, pero no todos y todas podemos abonar lo que significa clases particulares. Por eso es que nosotros bueno, hacemos estos grupos de estudios para que todos y todas podamos estudiar, permanecer en la universidad pública de manera gratuita y libre. Así que gracias por apoyar el espacio. Vamos a estar haciendo grupos de estudio también para el resto de las materias de tercero. Ro, todos. Bueno, ¿cómo están? ¿Por dónde arrancar con psicopata, no? Es medio compleja. Yo voy a tener acá mis cosas, porque si no también me voy perdiendo. Bueno, entra en el teórico 6, si no me equivoco, sí. Primero quería decirles como algo muy general de la materia, dos cosas generales, que no sé si se han dado cuenta que en el cronograma es como que se divide por estructuras psicopatológicas, justamente. En la primera parte se ve como mucho Lacan, esto de entender a Lacan y sus conceptos, simplemente entender conceptos. Y después, en esta segunda parte, se ve la estructura de lo que es la histeria, o sea, lo que es neurosis, digamos, histeria, y también entra la neurosis obsesiva. Y después tienen lo que es fobia, que eso ya es para el otro examen, y por último, más psiquiatría. Está bueno que tengamos en cuenta esto porque vieron que en el cronograma siempre les dice arriba eje, no sé, estructura de la histeria de conversión, estructura de esto, y siempre va como estructura de Freud, estructura de Lacan, y va haciendo así las dos comparaciones. Entonces, como el cronograma es su vida, hasta en este momento, lo tienes que tener ahí súper claro a esas partes para que tengan en cuenta. Y después otra cosa que yo me di cuenta al final, y que me la dijeron un día y ahí entendí mucho por qué no entendía psicopata, es que la mayoría de los que estamos aquí, espero, somos neuróticos que en algún momento de nuestras vidas el mayor mecanismo que usamos fue la represión, ¿sí? Entonces nos cuesta un montón entender y leer casos como por ejemplo Dora o El hombre de las ratas, después Juanito con fobia, porque los tenemos que entender desde un texto y nuestro psiquismo de alguna manera intenta comprenderlo, o sea, intenta como posicionarse ahí, porque a veces es mejor posicionarse como en esa persona y entenderlo. Y eso es sumamente complicado porque nuestro psiquismo actúa de otra manera, al ser neuróticos, que en algún momento nuestro mayor mecanismo es la represión. Entonces siempre posicionense desde ahí, digamos, entender el texto y no se enrosquen, digamos, buscando dar la vuelta, porque no va a suceder. O sea, lo vamos a entender para después ser futuros profesionales y demás, y rendir, pero no así como reposicionarse, porque si no se van a reenroscar y no van a llegar nunca a ningún lugar. Pero bueno, en el teórico 6 es importante también porque ahí se habla de las tres hipótesis de Freud, que yo me he hecho, este cuadrito lo tenía cuando yo cursaba y demás, ahí se los voy a ir dictando de última diciendo, y está bueno porque cuando vamos leyendo todos los textos de Freud, cuando vemos el año, nos damos cuenta en qué hipótesis él estaba parado cuando escribió ese texto.
Entonces vamos a saber si ya estuvo trabajando con la transferencia y el narcisismo, o si está en la etapa primera que era la neuropsicosis de defensa, si ya está en la última hipótesis donde ya escribió como el yo y el ello y ya hizo el giro del 20. Todos esos hechos que son históricos y de contexto están en el teórico 6, digamos. Por eso se los dan en el 6 y después para adelante ya es como para tener en cuenta, digamos, cada vez que lean, porque van igual en los textos, no es que va en un orden cronológico, digamos. En la primera hipótesis, que es de 1894 al 1900, es la hipótesis que se basa en la defensa, ¿sí? Acá dividen dos grupos: neuropsicosis de defensa, propiamente dicho, y neurosis actuales o simples. En las neuropsicosis de defensa vamos a tener diferentes cuadros, es decir, histeria, neurosis obsesiva, fobia, psicosis alucinatoria, paranoia, dependiendo cómo actúe la defensa, ¿sí?, en nuestro psiquismo frente a algún hecho, y sobre todo en nuestra infancia. Cómo opera la defensa es qué tipo de estructura psicopatológica va a desencadenar luego nuestro psiquismo, ¿se entiende? Y la neuropsicosis actuales o simples está la neurastenia y la neurosis de angustia, ¿sí? Acá no opera la defensa, sino que opera de otra manera el psiquismo, pero lo más importante son las neuropsicosis de defensa, que son las que vamos a trabajar en Dora y demás. En la segunda hipótesis, que es en 1917, se basa en la teoría del narcisismo. O sea, acá yo empiezo a trabajar los conceptos de transferencia, narcisismo, el desarrollo libidinal, ¿sí? Esto que pasa del autoerotismo, narcisismo, se constituye el yo, elección de objeto, etc. Toda esa línea. Y acá lo que dice, lo que destaca es que el factor común de estas neuropsicosis que están en esta segunda hipótesis, todos los cuadros tienen algo en común, que es la frustración. Es decir, cuando hay una frustración, la frustración siempre es externa del mundo exterior. Cuando hay una frustración desde la afuera que le impide a esa persona satisfacer su pulsión, se va a frustrar y va a producirse una regresión, ¿sí? Alguna etapa donde se vio fijada en este desarrollo libidinal que les decía recién. Entonces, dependiendo a dónde es que regrese o a dónde está fijada esa persona, es que va a estar predispuesta a un tipo de neurosis o a otro, ¿sí? Recién era la defensa y ahora estamos hablando de transferencia, regresión, fijación. Se van dando cuenta cómo va avanzando en la obra. En la segunda hipótesis tenemos neurosis de transferencia, que son histeria, neurosis obsesiva y fobia. Las neurosis narcisistas, que es la paranoia, parafrenia, melancolía y manía. Las de transferencia son las que el psicoanálisis puede trabajar, porque justamente se produce una transferencia, y el que exista la transferencia, la regresión y demás a algún punto es porque existió la represión, ¿sí? Y tienen una defensa que en algún momento también ha operado. Entonces son las que puede trabajar el psicoanálisis, porque en terapia, digamos, en el tratamiento se hace transferencia. Las narcisistas son también las que han regresado, pero ya han regresado hasta la etapa, o sea, del autoerotismo, o a la etapa de órganos, digamos. No sé si han leído un poquito de Schreber, que él es una persona que tuvo psicosis. Directamente no se puede trabajar desde el psicoanálisis con esas personas porque no se puede establecer esto del vínculo y de la transferencia en el tratamiento, ¿sí? Y también tenemos las neurosis actuales, que son neurastenia, neurosis de angustia e hipocondría. Y la tercera hipótesis es, en 1920 ya hizo el giro del 20, ya implementa los conceptos, o sea, le escribe el yo y el ello, ¿sí? Le da todos giro a su teoría. Y acá tenemos las neurosis, histeria, neurosis obsesiva y fobia, psicosis, paranoia y esquizofrenia, y las neurosis narcisistas. Acá lo que empieza a hacer, como ya sacó el yo y el ello, o sea, saca su segunda tópica, lo que empieza a hacer es hablar de estas instancias psíquicas, como quién va contra quién, digamos, en cada una de estas cosas. En las neurosis, donde está histeria, neurosis obsesiva y fobia, el conflicto se da entre el yo y el ello, ¿sí? En la psicosis se da entre el yo y el mundo exterior, porque ahí es cuando, o sea, todas sus investiduras libidinales, que fueron para afuera del mundo exterior en los objetos,
se retiran completamente, digamos, como que hace una regresión completa al autoerotismo, y en el intento de querer regresar esas investiduras, tipo como que las regresa re mal. O sea, capaz que, supónganse, yo voy a investir a una persona como un objeto de amor y qué sé yo, y en la psicosis, después de esa investidura liminal, capaz que se la adjudico, no sé, a un perro, a una mesa, y la trato como si fuera, o sea, realmente esa persona la que antes tenía. ¿Se entiende? Y las neurosis narcisistas, el conflicto es entre el yo y el superyo. Bien, esto sería lo que es el teórico 6, se los hago así, cortito, para no mezclarnos, a las 3 hipótesis. Acuérdense del año en que estaba cada hipótesis, que iba como esto que les decía al principio, iba cambiando la teoría y, bueno, creciendo también un poco en esta obra de Freud. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Como son muchos los textos que entran y por ahí son complejos, ir uno por uno me parecía súper tedioso. Entonces me ocurrió explicarles y contarles los casos. El caso de Dora y el caso del hombre de las ratas. Porque a medida que los vamos viendo y contando, podemos ir explicando conceptos que están en los otros textos. Así que bueno, vamos a empezar con Dora, famosísima Dora. Dora tiene una neurosis de histeria, ¿sí? Histeria de conversión. En lo que es la fórmula canónica de la formación de síntomas y demás, básicamente es que al principio existe una vivencia, ¿sí?, infantil de índole sexual que fue pasiva y displacentera. O sea, el niño o niña no participó de esa acción, ¿sí? Y tampoco la va a recordar en la histeria, porque el mecanismo por excelencia de la histeria es la represión, ¿sí? Entonces se reprime esta vivencia y el afecto, es decir, la carga libidinal de eso, pasa por conversión a alguna parte del cuerpo, ¿sí? En Dora pasa a la parte de lo que es el aparato afonador, dice el texto, que cuando ella tenía tos, afonía, ¿sí? Tenía como todo el aparato respiratorio afectado. Y esto es porque en realidad hay una predisposición de alguna parte del cuerpo ya a enfermarse. Y es que, por ejemplo, cuando Dora era chica ya sufría de tos y tenía algún problema de salud respiratorio. Entonces esas zonas ya estaban medio afectadas para que si pasa algo se enferme. Sí. Perdón que te interrumpa, pero un amigo me dijo que no se estaba viendo YouTube. A ver, no sé. Ahí le compartí el link, porque se habían hecho dos links, este es un vivo nuevo. Ahí les avisé. Ah, bueno. Está bien, gracias por avisar. ¿Eso está todo bien? Ok. Bueno, entonces esta parte de Dora, el aparato fonador, ya estaba predispuesto a enfermarse, ¿sí? Esto es solicitación somática, se llama. Es cuando una parte del cuerpo está predispuesta a enfermarse, ¿sí? Después tenemos lo que es la zona esterógena, que es la zona donde están muy con carga libidinal, siempre es de índole sexual, ¿sí?, de la sexualidad infantil. Y es que Dora imitaba a su hermanito en el chupeteo, o sea, se chupaba el dedo y ella también lo imitaba. Entonces Dora tiene una fijación en su desarrollo psicosexual en la etapa oral. Entonces se dan cuenta cómo todo estaba relacionado para que ella se enferme de tos y afonía y todo su aparato respiratorio, ¿sí? Esta vivencia primera, que fue reprimida, el afecto, la carga libidinal, claramente iba a ir a parar a esta zona. Ella no puede dejar de toser y demás. Tiene afonía, tiene después otros síntomas, pero los más importantes es la tos y la afonía. Porque esos son específicos de Dora, ¿sí? Porque después hay síntomas como son generales de la neurosis de histeria de conversión, pero la tos y la afonía es algo particular de Dora. En un segundo momento, esto de la fórmula canónica, va a existir una vivencia actual que va a reactualizar aquella vivencia pasiva y displacentera. No es que la va a recordar, ¿sí?
sino que se va a producir algo ya en esta zona predispuesta para enfermarse, ¿sí? Tenemos entonces la vivencia esta que es pasiva y placentera. Antes del segundo momento se forman los diques anímicos, vergüenza, asco y moral. Y en el segundo momento, ¿sí? Donde esto, decía recién, una vivencia actual reactualiza esa vivencia pasiva, no se forma el síntoma en sí, sino un síntoma primario, ¿sí? Ya empieza como a predisponerse la zona a enfermarse. Y después puede suceder otro hecho traumático, porque cuando pasa esta vivencia actual, el yo se va a volver a defender. Acuérdense que este texto, que es la psicosis de defensa, en esta parte, justamente de defensa, la hipótesis mayor estaba basada en la defensa, ¿sí? Entonces el yo siempre se va a defender. Cuando viene esta vivencia actual a reactualizar todo esto, el yo de vuelta se va a defender, de nuevo va a reprimir. Claramente lo reprimido siempre va a retornar. En Dora retorna, en esto que es la histeria de conversión, en el cuerpo, ¿sí? Lleva mayor trabajo psíquico que, por ejemplo, la neurosis obsesiva, porque la neurosis obsesiva todo queda en el psiquismo. Ya les voy a explicar bien eso, pero el afecto que se le quita a las representaciones de esta represión no va a parar en una parte del cuerpo o a la afuera, sino que sigue dentro de la cabeza y va a parar en las ideas, en el pensamiento. El neurótico obsesivo se queda ahí, en vez de pasar, nosotros siempre pensamos y actuamos, el neurótico obsesivo se queda en el pensar, se piensa y se rosquea todo el tiempo, y lleva menos trabajo psíquico porque queda justamente dentro de la cabeza, digamos, no tiene que hacer todo un proceso de conversión como en Dora. Dora llega al consultorio de Freud porque ella escribe una carta de suicidio, ¿sí? ¿No han leído el caso de Dora o ni? Bien, llega al consultorio por una carta de suicidio que escribe, ¿sí? La lleva el padre. Hay dos sueños importantes en Dora y dos escenas importantes y dos personajes. Ella vivía con su papá, con su mamá y su hermano. Su padre era, para los ojos de Dora, impotente porque sufría de sífilis y tuberculosis. Entonces no era como que lo re-idealizaba a su padre, según Freud, ¿sí? Porque lo veía como impotente. La madre, dice el texto, era una ama de casa, no hacía otra cosa que eso, entonces también Dora no la veía para sus ojos como una mujer que fuese objeto de deseo del padre, ¿sí? Y su hermanito, que bueno, el hecho importante, esto que les había dicho hace rato, que Dora le imitaba el chopeteo y tiene esa fijación ahí oral, ¿sí? Y después tenemos al señor y la señora K, que Dora está mucho tiempo con ellos, ¿sí? Le cuidaba a los hijos, el señor K le hacía regalos a Dora y ella los aceptaba, ¿sí? Entonces lo primero, cuando Dora va al tratamiento con Freud, de lo primero que se queja es que ella piensa que su padre tiene una relación amorosa, digamos, con la señora K, ¿sí? Ella piensa esto y además piensa que mantienen relaciones sexuales, dice el texto, por el felatio, que es sexo oral. De vuelta, fíjense la fijación oral de Dora, ¿sí? ¿Por qué pensaba esto ella? Porque decía, si mi padre es impotente, tiene sífilis, ¿qué otra cosa iban a hacer? No sé, eso. No voy a decir muchas cosas porque ya veo que nos van a dar idea. Encima, en todas las hojas como lo mismo, todo el... pero bueno, eso es lo primero que se queja, digamos, Dora cuando llega al consultorio. Y Freud lo que hace es preguntarle y decirle, bueno, pero ¿vos qué papel ocupás en esto? O sea, ¿vos qué haces de esto que te quejas? Y ahí es cuando Dora se da cuenta de que ella sostiene esta relación. Esto que les decía, que ella le cuidaba a los hijos, que le aceptaba los regalos al señor K. Entonces ella se posiciona como objeto de intercambio. Y esto es de la histeria en general. La histérica siempre se va a posicionar como objeto de intercambio, ¿sí? Entonces ella decía, mi padre me cambia por otra mujer, o sea, mi padre me entrega al señor K para que él pueda estar con la señora K, ¿sí?
Esto de que yo digo histéricas y es todo como, ¿por qué ese caso en serio existió? O sea, como que uno a veces se lo pregunta. Contextualicemos que estamos en la época victoriana, muchísima represión sexual. Es más, Freud fue uno de los primeros que empezó a introducir los conceptos de sexualidad infantil, fue súper criticado. Entonces, cuando él habla de histéricas, era porque en ese momento todas, la mayoría de sus pacientes, eran histéricas y tenían más o menos lo que le pasaba a Dora, ¿sí? Pero es por la época que les digo, o sea, vayámonos allá, no es como ahora que hay otro contexto. Bueno. Bueno. Capaz te lo puedes bajar un poquito. Total, estoy sola aquí. Bueno. Entonces Dora se posiciona como objeto de intercambio, ¿sí? Entre su padre y el señor K. Y ahí es cuando, de vuelta, vieron que hay un texto que habla de la dialéctica, que el psicoanálisis es una dialéctica, porque cada vez que Dora desarrollaba una verdad, Freud intervenía, como por ejemplo preguntándole qué papel ocupas en esto que te quejas. Entonces ahí cuando Dora se da cuenta, digamos, que sostiene esta relación, Freud hace otro desarrollo de verdad, le voy a decir, de que en realidad Dora tiene el amor, digamos, edípico hacia el padre, entonces está como celosa de la señora K, pero luego él termina diciendo de que en realidad Dora es homosexual. ¿Por qué? Porque en el análisis, en el tratamiento, Dora se quejó de todo el mundo, del padre, del señor K, de la madre que no era objeto de deseo, pero nunca dijo nada malo de la señora K. Y es más, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo como que ella hablaba de su blanquecina piel, no me acuerdo, una cosa así, o sea, como que la re idolatraba y la re quería. Entonces Freud termina concluyendo de que Dora es homosexual, ¿sí? Dora luego se va del tratamiento y no puede seguir, y ahí sigue Lacan y da una vuelta de rosca al caso, ahí lo vemos. Pero Dora tiene dos sueños importantes, ¿sí? Que son los por los que Freud fue como haciendo estas hipótesis, ¿sí? Uno es el del incendio de casa y el otro es de que ella se pierde y pregunta indicaciones y solo le contestan horas, digamos, ahí las explico. En la del incendio ella dice que está durmiendo, se incendia su casa y el padre quiere sacar a todos rápido y la madre dice como que no quería salir y quería rescatar un alajero, ¿sí? Como si fuera un joyero. Bueno, en Viena se le decía a la parte del reproductor femenino, se le decía la joya. Entonces es que Freud piensa de que ese alajero representaba, ¿sí?, el sistema reproductor de Dora y que era como que ella en sus sueños hacía de que el padre la salvaba del señor K, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué dice esto de la salvada. Y el otro sueño es que ella está como en un bosque, así muy perdida, y la madre le dice de que su padre ha muerto, entonces ella quiere llegar, intenta llegar a tomarse el tren para llegar al velorio, pero nunca llega. ¿Vieron esos sueños que queremos llegar a un lugar y que no llegamos? Bueno, ese sueña Dora. Entonces ahí en ese sueño es cuando Freud dice, me parece que acá ella está con esto del Edipo, de que habrá matado al padre, el sadismo y demás. Y lo importante es saber que cuando escribe Dora, o sea, cuando se escribe el caso de Dora y él la está tratando, él está escribiendo toda su obra de los sueños. Entonces, algo que se le criticó a Freud, pero en su afán de investigar y demás, no una crítica mala, digamos, fue que al estar investigando toda la teoría de los sueños, él quería medio como hacer encajar el caso de Dora para tener justificativo de decir que era mi teoría válida de los sueños, ¿sí? Que su teoría fue válida de los sueños y demás, pero el caso de Dora no, porque era una historia de conversión que iba por otro lado. Y él, en el intento por ahí de forzar, es que Dora se termina yendo, no puede terminar el tratamiento y demás. Y las dos escenas, una es en el comercio, o sea, el negocio del señor K,
que la invita, el señor K la invita a Dora y la invita a la señora K. Después le avisa a la señora K que no vaya, pero a Dora no le dice nada, o sea que vaya igual. Y ahí se produce esto de que el señor K la abraza, le da un beso en la boca, Dora sale corriendo. Y se producen como todos estos síntomas, digamos, que ella dice que, o sea, le dio asco claramente. Le da asco, pero en el texto dice que se vuelve a ver ahí otra vez la fijación oral, ¿sí? Eso se lo marca durante todo el texto. Y después, bueno, esto después que lo que sigue sintiendo es la aprehensión del tórax. Se ve que la agarró, la abrazó fuerte, entonces ella después se va y en los días sigue sintiendo la presión del tórax y la abraza del señor K. Son todos, lo que dice Freud, son todos síntomas que ella sintió en su psiquismo, pero como es una histérica de conversión, todos pasaron al cuerpo, ¿sí? El asco, la presión en el tórax, ¿sí? El síntoma siempre en la histérica va a aparecer, dice en un texto, como inervación motriz, como parásito en el psiquismo. O sea, como parásito podría ser la idea recurrente y Dora de suicidio. Como inervación motriz, esto de la aprehensión del tórax, ¿sí? Son todos síntomas de Dora, particulares y generales. Y la segunda escena es en el lago con el señor K, cuando el señor K le dice: mi mujer no es nada para mí. Ella le pega una cachetada y se va. Esa frase es súper importante, porque Lacan después, ahora lo explico, cuando da la vuelta de rosca, marca un montón esta escena, porque ahí se desbalancea toda su histeria. En esto que les decía yo hace rato del desarrollo de verdad, y que, o sea, el desarrollo de verdad de Dora, y que Freud intervenía y le decía algo, Lacan propone una tercera intervención que Freud no pudo dar, porque después de la escena del lago, que ella le pega la cachetada al señor K, ella abandona el tratamiento. Que ahí Freud dice como que ve la transferencia, como que esto de abandonar el tratamiento es una cachetada a Freud, digamos. Por eso él ahí dice: se enojó conmigo, está enojada con el padre, está enojada con la madre, y la señora K, una reina para ella, entonces dijo, terminó como Dora es homosexual. Lacan dice que Dora no es homosexual, sino lo que pasó es que Freud confundió las posiciones simbólicas e imaginarias. Si voy rápido, me avisan. Confundió lo que es estas posiciones y la falla edípica. Dora, o sea, todo niño o niña en el tercer tiempo del Edipo necesita un padre potente que le pueda donar el falo, que la niña lo resigne y lo vaya a buscar afuera, ¿sí? En Dora no había nadie que le pueda donar el falo, porque su padre era impotente, la madre no la veía como objeto de deseo para el padre, porque él andaba con la señora K. Entonces, eso dice Lacan, que confundió las posiciones, ¿sí? Dora estaba identificada de manera imaginaria con el señor K, porque a través de los ojos del señor K es que podía acceder a una mujer de verdad para Dora, objeto de deseo y demás, que era la señora K. Dora no era homosexual, sino que en la señora K estaba la respuesta a la mayoría de las histéricas en ese momento, que era la pregunta por la feminidad, o sea, ¿qué es ser una mujer? ¿Sí? Dora no pudo transitar como normalmente el Edipo, por esto que le decía el padre impotente, la madre con los objetos de deseo y demás. Entonces ella como que tuvo que crear ahí un trámite psíquico y decir, bueno, me identifico imaginariamente con el señor K para poder acceder a la señora K. Es como que ella quiso resolver su Edipo con esta pareja, ¿sí? Y no con su madre y su padre. ¿Se entiende? Es imaginaria porque si fuera, o sea, la que es simbólica, la identificación simbólica, es cuando sucede en el Edipo esperable, digamos, que ella se identifique con el padre, que el padre le done el falo. Eso es simbólico, es el registro de lo simbólico, ¿sí? Pero ella hizo una identificación viril e imaginaria, exactamente, así dice.
para acceder a la señora K, como les decía, para responder a su pregunta de qué es ser mujer. Entonces Lacan dice, Dora no era homosexual, le dice un par de cosas a Freud, o sea, no le dice, sino que escribe en su escrito, esto que les decía de que él justo estaba escribiendo la teoría del sueño, y que la parte que quiso como hacer encajar su teoría ahí, y después nada. Freud era muy conocido de la familia de Dora. O sea, el padre de Dora ya se había hecho tratar con él, no era como muy objetiva la cosa, entonces había como muchos factores también por fuera del contexto que hicieron que el tratamiento con Dora no saliera bien y ella termine yendo. Y es más, hasta ella después escribe un montón de cosas de detractora un montón del psicoanálisis. O sea, odia el psicoanálisis. Odiaba el psicoanálisis. Pero bueno, entonces está bueno que tengamos en cuenta como las hipótesis que fue sacando Freud, ¿sí? Con el caso de Dora, y después la vuelta de rosca que le da Lacan, ¿sí? En esto que yo les decía, esperen que voy a buscar acá, no me acuerdo exacta la frase, de que se identificó simbólicamente. Esperen que lo busque. Ahí me acuerdo. Por eso es que después Lacan nombra muy importante esta frase del lago cuando él le dice: mi mujer no es nada para mí, ser perro está en el bar. Fue como, ¿qué hago identificándome a este tipo si no le importa la mujer? Y yo quiero acceder a la señora K para que responda a mi pregunta de qué es ser mujer, y él me dice que no le importa nada. O sea, crisis, caos, destrucción. Y ahí cuando su histeria completamente se balancea y escribe la carta de suicidio. Y ahí es cuando va al tratamiento de mujer. ¿Sí? Porque se cae esa identificación viril imaginaria, se cae completamente cuando él le dice esta frase. ¿Sí? Eso que ya me estaba olvidando y no sabía qué era. Bueno, y después otra frasecita. Bien. Después, en el texto, cuando de Lacan de Dora y la joven homosexual, que les compara, para terminar diciendo de vuelta esto que Dora no era homosexual, porque la joven homosexual, así la llaman en el texto, tenía una perversión y por eso ya después se termina suicidando y tirándose en el tren. No era una neurótica, digamos, tenía otra estructura. Pero más allá de eso, en este texto, Lacan define esta frase, que por ahí la usamos en Instagram, que es: amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Un quilombo chino básico. Esa frase, esto de o sea, dar lo que no se tiene a quien no es. Nosotros somos todos sujetos barrados, sujetas barradas, y estamos siempre en falta. Siempre nos va a faltar 5 pesos toda la vida. ¿Sí? Entonces, en esto de querer amar a otro, como lo amamos, le vamos a querer dar lo que no se tiene, que es el falo. Por eso esto de, cuando estamos así de novios y novias, es mi complemento, y como, es de ahí, viene de ahí, ¿sí? Eso que a nosotros digamos, me complementa, es mi otro yo. Porque en ese afán de lo que uno está amando a esa persona, le va a intentar dar lo que no tiene, que es el falo. Y a quien no, o sea, nunca se lo va a dar, digamos, porque no lo tiene, no lo tenemos, y la otra persona igual. Y a quien no es, porque en realidad esa otra persona está apuntalada en la elección de objeto que alguna vez hicimos, que era, podría ser, cuando hicimos la elección de objeto, era a una madre nutricia, creo que dice el texto, un padre protector, o identificaciones narcisistas. O sea, que podría ser como que yo me veo reflejada en esa persona, puede ser como somos iguales, idénticos, en complemento. Es amar lo que no, o sea, dar lo que no se tiene, el falo, a quien no es, porque esa persona no es real, o sea, no la vemos como lo que esa persona es, sino que está apuntalada en nuestra elección de objetos que alguna vez hicimos, nuestra madre, nuestro padre, identificaciones de nuestros objetos primarios.
¿sí? ¿Se entiende esa frase? Ahora cuando la compartamos, por lo menos vamos a saber qué es lo que es. Bueno, yo les dije eso. Bien. Amar es dar lo que no se tiene. ¿Quién no es? Lacan me explica por qué Dora ama a su padre por lo que no es y por lo que no le da. Porque el padre, recordemos que es un padre impotente, ¿sí? Que no le va a poder donar el falo para que ella lo resigne, lo vaya a buscar afuera, resuelva el Edipo y qué sé yo. No lo va a poder hacer. Entonces Dora ama a su padre justamente por eso, porque no le puede dar el falo, ¿sí? Y ahí es que ella se empieza a identificar con el señor K y todo eso que les dije, identificación imaginaria. Pero por eso Lacan define ahí como una definición de amor, para decirte que Dora, todo este quilombo que hizo de identificaciones y demás, fue para seguir procurando el amor de su padre, ¿sí? Porque la señora K también tenía una relación amorosa con su padre. Entonces, ella en esto de resolver el Edipo hizo todas estas identificaciones, pero el fin último siempre era seguir demandándole al padre. Y toda demanda es demanda de amor. Entonces, todo esto siempre era para procurar ese amor, ¿sí? El amor de su padre, es resolver el Edipo. ¿Se entiende? ¿Entendió? ¿Tienen algunas dudas de este caso? Entonces los hago corto y no me quiero enroscar un montón, porque es largo y les quería decir como lo más importante. Porque si me pongo a leérselos entero, me pierdo hasta yo. Entonces, bueno. Neurosis obsesiva. No tienen dudas, nada. ¿Quedó bien? Histeria de conversión. ¿Se entendió? Neurosis obsesiva. Para explicar neurosis obsesiva tenemos un caso del hombre de las ratas. ¿Sí? Al final del caso vemos por qué se llama así. Tiene una solución. Vieron que el texto tiene como varios apartados. Apartado A, B. Como que en el primero contextualiza y explica quién es, y en el B la sexualidad infantil. Los más importantes, los apartados más importantes son el F y el G. Esperen que voy a llevar este librote. Son el F y el G, que el F, el apartado F, es el ocasionamiento de la enfermedad, ¿sí? Y el G es el complejo paterno y la solución de la idea del padre. Son las más importantes porque, primero, que repiten todo lo que ya he explicado, y segundo, justamente por eso, porque explica por qué se le ocasiona la enfermedad al hombre de las ratas y cuál es la solución, digamos, del por qué le pasaban todas esas cosas. Neurosis obsesiva. Fórmula canónica, que recién explicamos la histeria. Bueno, vieron que les dije que hay primero una escena infantil de índole sexual, que es pasiva y placentera. En la neurosis se suma otra vivencia, seguida de la placentera y pasiva, que es activa y placentera. ¿Sí? O sea, el niño participó activamente, había mucha carga libidinal de índole sexual, estaban todas ahí. El neurótico obsesivo sigue siendo neurótico, así que va a operar la represión y va a reprimir, primero va a reprimir como la histeria, la primera vivencia, que fue placentera y pasiva, la va a reprimir. Y va a ser olvidada, sin afecto, todo se olvida. La segunda vivencia la va a recordar, pero sin el afecto, o sea, sin la carga libidinal que esas vivencias tenían. Las vivencias de las niñeras, que él cuenta, que vio cuando era niño, se las cuenta Freud de grande y se las acuerda súper bien, o sea, que mordió a la señorita Peters, no con la niñera, que le vio los genitales a la otra, que, o sea, él se los acuerda súper bien, pero no le da importancia, no sé, como que no se horroriza de esas cosas, digamos, no, son al pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque actuó la represión y le quitó el afecto. Y el mecanismo principal de la neurosis obsesiva es el falso enlace. A través de eso se va a defender, ¿sí? Recuerden que también se defiende de histerias
defensa, sí, nobleza de defensa, perdón. Entonces, en esto de defenderse, le va a quitar el afecto, va a reprimir la primera vivencia, la segunda se la va a acordar sin esa carga, y esa carga, por falso enlace, la va a enlazar a una idea actual, anodina, ¿sí? Como por ejemplo cuando el hombre de las ratas decía, le gustaba una chica y no le correspondía, entonces le pensaba, si a esta niña le corresponde, algo malo sucederá. Fue absurdo, digamos, fue como re preocupado a él, y en realidad es porque todo el afecto de esas vivencias que fueron activas van a parar a ideas sin importancia y anodinas tal vez del día a día, ¿sí? Por eso es que yo les decía que el neurótico obsesivo se queda en el pensar, se rosquea todo el tiempo y piensa todo el tiempo, porque tiene todo ese afecto puesto en el pensamiento, ¿sí? Cualquier mínima idea era nomás como que se va, como esto que pasa cuando a él le cuentan el tormento de las ratas, que se lo cuenta el Capitán Cruel. Y mientras se lo está contando, él empieza a pensar como, esto le va a suceder a mi padre, el padre ya estaba muerto, esto le va a suceder a mi padre y a la dama que yo amo, que era la dama pobre. Ahí vamos a ver la dama pobre, la dama rica. Entonces, toda esa libido, digamos, sexual se va a ideas sumamente insignificantes, ¿sí? Bien. Entonces, en el apartado F, ocasionamiento de la enfermedad, estas dos escenas traumáticas. Es decir, la primera, que es placentera y pasiva, y la segunda, que es activa y placentera, ¿sí? Porque hubo satisfacción, hubo placer. Bien. Como seguimos en neurosis, en la fórmula canónica luego va a venir una escena actual que reactualiza las vivencias de la infancia, pero va a actualizar la vivencia activa, placentera, y actualizar el afecto, no la idea, porque él no va a acordarse del Edipo, digamos, porque lo reprimió, pero sí va a recordar, o sea, lo va a volver a sentir en sus ideas, el afecto de odio y sadismo hacia el padre, ¿sí? Entonces, en la actualidad, tiene un conflicto el hombre de las ratas. ¿Qué es esto de que se tiene que elegir, digamos, entre la dama rica y la dama pobre? ¿Por qué para él es todo un quilombo? Primero porque se identifica con el padre, porque al padre le sucedió lo mismo, o sea, el padre también tuvo que elegir entre una dama rica y una dama pobre, porque en ese entonces se arreglaban los matrimonios. Entonces, claramente habían arreglado el matrimonio con una familia que tenía plata, poder, y lo mismo estaba pasándole al hombre de las ratas, ¿sí? Entonces, en esto que se ve identificado con el padre, y después, ¿qué tiene que decidir? Un neurótico obsesivo nunca va a decidir nada. Claro, la dama rica, él amaba a la dama pobre, pero le estaban diciendo que se case con la dama rica. Su padre, durante todo el relato, en realidad, ya había muerto, no sé, mucho, pero él todo el tiempo vieron que lo actualiza y lo nombra, y es como, esto le va a suceder a mi padre, y el padre ya se había muerto hace un montón. Entonces ahí vemos cómo esto, de Totem y Tabú, que después se relaciona ahí también, de que en la ley, digamos, el padre muerto tiene como más peso que cuando estaba vivo. ¿Se acuerdan de Totem y Tabú? Un poco. De esta horda de primitivos que había un padre líder y él solamente podía acceder, digamos, a todas esas mujeres que habían, se organizan, lo matan, ¿sí? Y su ley, digamos, es como que se arrepienten luego de haberlo matado, ¿sí? Y después de haberlo matado, como que siguen todo al pie. Bueno, lo mismo pasaba con el hombre de las ratas, y por eso se relaciona en ese eje con Totem y Tabú. Bueno, ¿por qué a P le cuesta al hombre de las ratas, P le dice en el texto, decidirse tanto por la dama rica o la dama pobre? Si él se decide por la dama pobre, sería darle rienda suelta a sus impulsos sexuales y hago lo que yo quiero y me voy con la dama pobre. Y aceptar casarse con la dama rica sería obedecer la ley paterna. No sé si les suena
a Edipo, a los dos impulsos sexuales, ¿sí? Esto de cuando viene de la prohibición del incesto, que el padre viene y le prohíbe a la madre, ¿sí? Como que corta su satisfacción sexual. Bueno, lo mismo se repite y se reactualiza en esta situación de tener que elegir entre la dama rica y la dama pobre, ¿sí? En el neurótico obsesivo, los dos impulsos siempre van a ser iguales de intensos. Por eso es que no se va a poder decidir, tipo, si tuviera un poco más de carga la pulsión sexual, por ejemplo, capaz que se decide por la dama pobre porque es a la que quería y no obedece la ley paterna, o sea, no satisface su pulsión sexual. Pero no, los dos impulsos son igual de intensos, entonces por eso es que nunca se puede decidir porque le pone la misma carga libidinal a las dos situaciones, a las dos damas, por así decirlo. Entonces, el ocasionamiento de la enfermedad, que les dije, las dos escenas, la placentera y pasiva, y después la activa y placentera. En la actualidad, esto le pasa a la escena de tener que elegir entre estas dos damas, entonces se reactualiza todo. Su Edipo, es decir, el odio y sadismo hacia el padre, a pesar que el padre, cuando él tiene que elegir entre estas dos damas, ya estaba muerto. Y se actualiza esto de las pulsiones primarias, y la pulsión, esto de obedecer al padre, o sea, que le corta o sea, le prohíbe el incesto, o darle rienda suelta a su sexualidad, ¿sí? Bien. Y después, lo que hace el hombre de las ratas es enfermarse, o sea, formar el síntoma propiamente dicho, ese es el tercer, cuarto momento de la fórmula canónica, y por eso llega a la consulta de Freud pidiéndole un certificado como de incapacidad para poder estudiar, una cosa así, porque él le dijo, o sea, su madre le dijo al hombre de las ratas que se iba a casar con la dama rica cuando terminase sus estudios. Entonces el que dijo, listo, yo me enfermo y no decido por nadie y soy muy feliz porque no tengo que decidir, porque nunca se iba a poder decidir entre esos dos impulsos. No estaba, tengo que pensar que no estaba decidiendo en sí sobre la dama rica o la dama pobre. Estaba decidiendo en obedecerlo o no a su padre en el Edipo, ¿sí? Entonces nunca se iba a decidir si es claro, yo me enfermo, no puedo estudiar, nunca voy a terminar de estudiar, lo tengo que elegir, no me caso, listo, excelente. Y ahí es cuando forma todos estos síntomas, que están las medidas protectoras, ¿sí? Que están en los impulsos, estos que vienen como en dos tiempos, que dice el texto. Estos impulsos es cuando a él le sobreviene una acción, un pensamiento que quiere hacer, y en contraparte viene otro a anularlo, ¿sí? Pero todo siempre esto de, por ejemplo, hay una parte que su mamá estaba con la abuela y él se quiere cortar el cuello, ¿la leyeron esa partecita? Se quiere cortar el cuello y después al final termina diciendo, no, quiero matar a la vieja, la chica con la abuela, entonces él no podía estar con ella. Él, o sea, ahí nomás anula esto de querer como matarse y querer matar a la vieja, pero todo esto pasa en su cabeza, porque es neurótico. El perverso es el que lleva a cabo, ¿sí? Los neuróticos pensamos, nos quedamos ahí y no hacemos nada. La histeria se convierte al cuerpo, pero quedó ahí, ¿no? En la neurosis obsesiva queda todo en el pensamiento y ahí es eso que le decía yo de piensa, no se decide, no sabe qué hacer, pero nunca hace nada, ese es el tema. Nunca va a ninguna acción física, digamos, porque queda todo en el pensamiento y sobre todo porque tenemos la represión. Podemos reprimir las acciones, ¿sí? Bueno, y en el apartado G, que es el complejo paterno y la solución de las ratas, ustedes fíjense que esto que les digo, de tener que decidir entre obedecerle al padre o darle suelta a sus impulsos sexuales, pero recién creo que a los 26 años, cuando muere el padre, es que él tiene relaciones sexuales por primera vez. O sea, esperó a que su padre muriera para poder estar con alguien, digamos. Y que él dice esta frase de, esto es tan grandioso que uno podría matar a su padre. O sea, lo piensa, digamos.
Y son así como ideas que le vienen en el flash y automáticamente le va a venir otra como, ¿qué decís? Y así anda, digamos, todo el tiempo, el neurótico obsesivo. Otra escena, por ejemplo, esto voy leyendo y me voy acordando, cuando él fantasea que, a todo esto siempre el padre está muerto, no tengo presente eso. Porque yo me di cuenta al final del caso cuando leí que rendí y dije, pero este tipo estuvo muerto todo el tiempo. Y es que seguía con el padre. Bueno, cuando por ejemplo él fantasea que él estaba estudiando y que aparece el padre y lo mira como que bien mi hijo está estudiando, o sea, ahí obedeció el impulso de no voy a obedecer a mi padre, a la ley paterna. Seguido acto de eso, que lo hace, eso sí lo hace, se mira en el espejo sus genitales, como mostrándole potencia al padre. Ahí ya no le obedeció y le dio rienda suelta a su impulso sexual. Entonces, en eso vive él todo el tiempo. Con la dama rica, con la dama pobre, decidirse o no decidirse. Vive entre esos dos porque sus dos impulsos son iguales. Tienen la misma intensidad. Después hay una escena donde ahí estaba la niña y estaba vivo el padre, donde le muerde a una niñera y el padre lo ve, lo reta, y el hombre de las ratas, le empieza a insultar al padre, diciéndole plato, pañuelo, lámpara, o sea, nombres de objetos. Y esto es porque en la neurosis obsesiva la fijación, a diferencia de la histeria, que era en la etapa oral, en la fijación oral, en la neurosis obsesiva se está fijado en la etapa anal, sádico-anal, ¿sí? Y aún hasta en la parte autoerótica. Entonces, lo que hace el hombre de las ratas, insultándolo cuando era niño de madre al padre, es posicionarlo como objeto. Él al decir, o sea, cuando el padre le está pegando y él le dice, ¿cómo es? Le dice, oye tú, lámpara, pañuelo, plato. No sé, chicos, yo no escribí esto. Lo posiciona como objeto. ¿Sí? O sea, como que estoy desprestigiando, la verdad, eso es una mesa. Vamos a empezar a insultar así. Entonces lo pone en esa posición de objeto porque tiene una fijación en la etapa sádico-anal, casi autoerótica, ¿sí? Donde está el narcisismo luego. Entonces, bueno, por eso es que lo va a posicionar así. Y la solución de la idea de las ratas, bueno, esto que les dije, él estaba muy identificado al padre, ¿sí? Por todas las situaciones que habían pasado. Y después, en una parte del caso, el hombre de las ratas tiene que pagar una deuda, ¿se acuerdan de eso más o menos? Que él pide unos lentes de aviador y se los paga la señorita del correo, pero a él le dicen que se lo pagó el teniente A, después le dicen que se lo pagó otro teniente. Cuestión que nunca pagó la deuda, digamos, sabiendo, porque él sabía que la que le había pagado los lentes cuando le llegan había sido la chica del correo que recibe. Pero él empezó a dar vueltas, como no sé a quién pagarle, me dijeron que era este, el otro, o sea, de vuelta no se decide nunca y no le pagan. Y el padre, como estaba vivo, también tuvo una gran deuda porque apostaba, además, era una deuda de juego, apostaba, y nunca la pagó, o sea, se murió y dejó la deuda. Entonces por eso es que él también está tan identificado con el padre. Y después tuvo un juego de palabras, se los voy a leer un poco porque si no también me voy perdiendo. En Viena, a la gente que tenía una deuda por apuestas, se le decía rata de juego, ¿no? Ahí ya vemos empieza a remitirse al padre. O sea, hay toda una condensación de sentido en la palabra rata, ¿sí? En alemán, rata de juego se dice Spielratte. A su vez, rata se dice Ratten. Y ahí Freud empieza como todo el tiempo a asociar esto, ¿sí? A su vez, el padre del hombre de las ratas tenía sífilis, ¿sí? Y las que mayormente tienen sífilis de estas enfermedades son las ratas, ¿sí? A su vez, cuotas, también se dice Ratten en alemán, porque esas cuotas tienen que pagar cuotas, en la deuda del juego, el hombre de las ratas también
ven que todas las palabras alrededor de su vida, su asociación, tenían relación con la palabra raten o ahí cercana. ¿Sí? Después él también, el hombre de las ratas, en un momento cuando va a la tumba del padre, hay una rata, hay una tumba, y bueno, también él como que piensa que esa rata va a roer al padre, una cosa que va a entrar a la tumba, no sé qué, ese fue otro pensamiento excesivo. Entonces toda esa condensación de sentido, y después que en un hecho actual el capitán Cruel le cuenta este tormento de las ratas, ahí es cuando dice, claro, se le actualizó todo lo anterior, el sadismo, el odio al padre, no se puede decidir, sus dos impulsos van a tener la misma libido, como decía recién, ¿sí? Entonces, o sea, la solución, digamos, de la del hombre de las ratas, no la solución, sino de por qué se llama así el caso, es por esto, ¿sí? El Freud le dice el hombre de las ratas, porque se da cuenta que esa palabra tiene un montón de sentido y un montón, o sea, condensa un montón de sentidos y significados en todo el historial, ¿sí? Desde que él llega a decirle que quiere un certificado para poder estudiar, para no decidirse por la dama rica y la dama pobre, porque a su padre le pasa lo mismo, y su padre debía, o sea, él como que repite una historia, digamos, básicamente. Bueno, ¿se entendió todo eso? Bueno. Bueno, sí, ya les había dicho esto de que el neurótico obsesivo tiene la regresión de el actuar al pensar, se los había dicho creo, que esto no los van a llevar nunca a cabo, siempre lo van a pensar, siempre se queda todo en su pensamiento, y están fijados en la etapa sádico-anal. La histérica, o sea, Dora en este caso, por la histeria de conversión, su mayor mecanismo es la represión y está fijada en la etapa oral. ¿Sí? El neurótico obsesivo utiliza el falso enlace y está fijado en la etapa sádico-anal. Son como pantallazos ahí de dos cosas súper importantes. ¿Tienen dudas, algo? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Claro. Sí, es la perversión y la psicosis, porque no tienen, tenían una carga libidinal puesta en el afuera, cuando se enferman, sacan estos lazos, estas cargas libidinales y hacen una regresión a la etapa anterior autoerótica, o sea, era todo como de órgano. Por eso les decía, si no les habían hecho ver un poco de Screver, que él habla mucho todo en un lenguaje muy coherente de órgano, porque bueno, tiene una regresión a esa etapa. Y ellos sí lo llevan a cabo. Porque no tienen esto de la represión, de poder reprimir, y no tienen los diques. ¿Se acuerdan que entre el primer y el segundo momento de la fórmula se forman los diques anímicos de asco, vergüenza y moral? Ellos no tienen estos diques como formados esperablemente, digamos, como se esperaría que se formaran, no los tienen. Y no utilizan la represión. Tipo, si yo, no sé, quiero ir a matar a alguien, lo hago porque nada me reprime, porque no tengo los diques, y después esa acción la recordaré y demás, pero ¿cómo? Y al regresar también, a tener una regresión a esta primera etapa de órgano, ¿vieron esto cuando Freud dice niños perversos polimorfos? Los niños no somos objetos, no somos personas, por eso ellos pareciera que son como malos, digamos, esto de es mío, pegan, muerden a veces a los niños. En el jardincito suele pasar eso, se repelean y qué sé yo. Es porque no son personas los demás. Eso se construye, se le forman los diques anímicos y todo eso, pero si no son objetos. Por eso, por ejemplo, el nombre de las ratas, en un momento les decía que le dice plato, lámpara, no sé qué, lo posiciona ahí. O sea, él tiene, al ser niño, lo trata como objeto, ¿sí? Lo posiciona en ese lugar. Y los perversos, los psicóticos, los que tienen esa estructura, hacen eso, digamos. ¿Sí? No somos personas, nunca vas a sentir como una
total empatía, por ejemplo. Bueno. A ver. Bueno, estoy viendo qué otro temita más importante. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bien ahí. Siento que bien. No sé. Espero. Bueno, hablamos un poquito de lo que es fantasía y de lo que es el síntoma en relación a esto. Acá tienen lo que es la conferencia 17, que les va a hablar del sentido del síntoma. Tienen ustedes que tener en cuenta que el síntoma, cuando ustedes se ve, por ejemplo, esto que le pasaba al hombre de las ratas, o ahora esos síntomas de tos, diasponía y demás, por ejemplo, bueno, el hombre de las ratas, cuando le cuentan el tormento de las ratas, y él luego se lo cuenta a Freud, dice Freud que, por ejemplo, él se lo contaba a este tormento, pero con una cara de horror súper tremenda. Entonces Freud se da cuenta de que en realidad ese tormento o esa historia de alguna manera le causaba placer. ¿Por qué? En esto del sentido del síntoma, lo que va a ser siempre lo que es displacentero para la conciencia va a ser placentero para el inconsciente, ¿sí? Va a ser el contrario. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, el hombre de las ratas contaba esto que les decía recién y con esta cara de horror, Freud dice, a este le encanta. ¿No? Que no me mienta, porque a este le re gusta, estoy sintiendo satisfacción. Por eso es que habla del sentido del síntoma, ¿sí? Siempre va a tener un sentido, que es un sentido inconsciente. Nunca va a tener la lógica de poder explicarlo normalmente, digamos, porque recordemos que las leyes del inconsciente son distintas a las de la conciencia, o sea, ni siquiera creo que hay leyes del inconsciente, o sea, hasta la contradicción, o sea, que todo se contradice con todo, no hay temporalidad, no hay una línea lógica, ¿sí? Hay actos reprimidos, muchísima carga liminal. Entonces, al existir estas leyes en el inconsciente y en la conciencia, es que el sentido del síntoma siempre va a ser inconsciente. Y lo que hace el psiquismo, sobre todo en la neurosis, que es lo que entra ahora, es cambiar, esto que vieron, no sé si leyeron esta parte de moneda neurótica, por ahí lo suelen preguntar. De la moneda neurótica, sí. De esa moneda neurótica. Esto es porque el síntoma, ¿sí? En este sentido inconsciente,
el psiquismo va a cambiar, o sea, el yo se va a defender, y a cambio de poder defenderse, poder reprimir, poder sacarle la carga libidinal y ponerlo en otro lado, o en el cuerpo y demás, ¿sí? Es que lo cambian por un síntoma, ¿sí? El yo, o sea, lo reprimido siempre va a retornar, y en este afán de que lo reprimido retorna, va a dejar una marca, un símbolo, que es propiamente dicho el síntoma, ¿sí? A cambio de, bueno, nada, neurosis, quedarse con toda una neurosis obsesiva y demás, pero al fin y al cabo reprime. Y así es como el yo como que negocia, por eso moneda neurótica, ¿sí? Eso sería la moneda neurótica, va a intercambiar, ¿sí? El síntoma, el yo dice, bueno, te dejo a cambio de que esto no salga, no aflore, porque no puede ser que esto no puede pasar a la conciencia, bueno, te dejo un síntoma de última. Tranca. Un símbolo. Gracias, bro. Bien. Entonces, en esto de que les digo el sentido del síntoma inconsciente y demás, también tienen que saber de que el inconsciente es un concepto, igual que la conciencia, son conceptos, porque a veces nosotros, esto de intentar entenderlo mejor, que decía al principio y nos cuesta, queremos, como nos imaginamos siempre el inconsciente como algo súper oscuro, no sé, allá abajo, inaccesible, y en realidad las acciones o líbidos o recuerdos del inconsciente aparecen todo el tiempo, ¿sí? Solo que tenemos la capacidad de poder reprimir y sacarle la carga y que nuestro psiquismo se haga como el sonso y no nos pase nada y sigamos bien, en teoría. Pero bueno, esto, ¿sí? Es un concepto, es un constructo que Freud pudo construir. Y después, lo otro que yo les decía que tengan en cuenta la época de los textos y del contexto y todo eso, es porque a Freud se lo criticó un montón en toda esa época y hoy en día también, mucho por sus ideas, pero todo lo que él construyó fue una teoría en base a su contexto, ¿sí? Y en base a lo que él más o menos iba viendo en las personas que llegan al tratamiento y, por ejemplo, no sé, hoy en día tuvimos una pandemia, posiblemente se hayan intensificado casos de suicidio o ataques de pánico, ¿sí? Y eso es porque depende del contexto y porque pasamos por una pandemia, o sea, estamos en una pandemia, pero al principio que estamos todos encerrados y demás, no van a hacer, eso se amarca en un tiempo, ¿sí? Si yo hoy en día pongo a estudiar algo, por ejemplo, en relación a los ataques de pánico o ansiedad generalizada, posiblemente antes existía, pero con la pandemia se intensificó y no es adrede, digamos. Entonces, esto de que él recibía puras histéricas era porque era una época de mucha represión sexual, ¿sí? Y aún así él hace el concepto de la realidad psíquica. ¿Por qué? Más allá de que llegaban un montón de histéricas y todas les decían que habían sido abusadas, ¿sí? Esto lo habla en la carta 69, que se le escribe a Fries. Cuando él empieza a ver de que todas sus pacientes le decían lo mismo, él no las desmiente, sino que dice, bueno, no sé, nunca voy a poder comprobar si esto pasó o no pasó, pero es una realidad psíquica. Entonces con eso vamos a trabajar, digamos. Y eso es, por ejemplo, un concepto que se sigue utilizando hasta el día de hoy, digamos, lo hemos visto también en otras materias, pero lo importante es lo que a esa persona le está pasando y en el contexto en que se lo está pasando, ¿sí? Entonces, por ahí, intentemos también entender el psicopato, no como eso, también entender que pasó en un contexto alejado, pero todo el tiempo pensemos cómo traerlo ahora. Por ejemplo, esto les decía recién, con el contexto de la pandemia, ¿sí? Esto de la realidad psíquica de cada persona. Hoy en día, no sé, supónganse, cuando sale a veces alguna persona que es famosa en la tele a decir que sufrió algún tipo de, no sé, que fue abusada de niña y lo cuenta de grande, muchas personas comienzan a contarlo también, ¿sí? Y eso sucede justamente. Y van a decir, bueno, ¿cómo puede ser de que a todas, qué sé yo? Es porque estamos en una época en que no hay tanta represión sexual como en ese momento. O sea, había muchísima represión sexual
y obviamente no había los avances y demás, por ejemplo, con el diario del feminismo. Entonces hay que traer siempre como que ustedes cuando lo lean a Psicópato intenten bajarlo, o sea, tráiganlo como a ver el contexto de ahora, cómo se haría ahora. Por ejemplo, una profe una vez decía que hoy en día están yendo a veces muchos más histéricos que histéricas al tratamiento. Eso una profe me lo dijo el año pasado cuando empezábamos, por ejemplo. El año pasado no, en Psicópato. Yo reprimí el año pasado por eso, por ejemplo. Pero bueno, eso, tengamos en cuenta eso siempre, porque es muy difícil a veces Psicópato, lo vemos como, esto es un montón, no se entiende, qué sé yo. Bajémoslo, o sea, paremos un segundo y bajemos el contexto de ahora y pensemos en cómo se haría ahora, y que son todos conceptos que también los podemos, o sea, no hace falta como tomarlos puramente como lo dio Freud. Freud tiene la línea, obviamente, se le dice el padre del psicoanálisis, pero eso también puede ir cambiando justamente por el contexto, ¿sí? Entonces intentemos siempre eso, bajarlo y calma, que después se entiende y al final. Se entiende, al final. Pero bueno, no sé, ¿tienen alguna duda o algo? ¿Alguna otra cosa que quieran repasar, ver? Les iba a decir que, no sé si a ustedes me han visto que estaba he hecho repasos de social. Cuando estábamos en repasos de social, habíamos armado un grupito de WhatsApp que lo que hacía yo ahí, bueno, estaba y si tienen dudas, que después mientras van leyendo, se acerca el parcial, crisis, como que pareciera que todo duda, pregunta y no entendemos nada, iba contestándoles por ahí por el grupito. Ahora para Psicópato podemos hacer eso, hacer un grupito, entonces después de última se sigan estudiando, repasando y se dan cuenta de que, uy, no entiendo esto, no le pregunté tal cosa, lo pueden poner en el grupito, yo les contesto y entonces, bueno, vamos ahí como siguiendo repasando antes de rendir. Lo único importante es que, bueno, después, bueno, los que están virtuales, las que están virtuales se pueden unir también. El día de parcial, sí, claro, ni hablemos ahí, porfis, para todo eso. Pero yo estoy, si quieren, lo armamos y bueno, y ahí se unen y les voy contestando todas las dudas, así después de su. Así que bueno, eso sería todo. El grupito, espero que les sirva. Si se quieren unir al grupo que dijo la Roa, acá está la planilla de ustedes inscritos, de última, búsquense y pongan el teléfono ustedes ahí al lado. ¿La pasamos, ¿verdad? Sí. La vamos pasando y se van a anotar. Bueno, ahí me veo. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. Va a quedar grabado para que lo vuelvan a ver. Y bueno, les mando un abrazo y muchos éxitos. ¿Ahora aquí? Ahora es que se grababa. Ah, bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Espero que esto les sirva. Y bueno, va a quedar aquí grabado para que lo puedan seguir viendo. Y estoy a su disposición para cualquier duda. Les mando un abrazo y muchos éxitos.